De ahí que para diversos autores, como Rawls o Habermas, el planteamiento kantiano constituye una base filosófica para sustentar los derechos humanos. Cito a Habermas: sin lugar a dudas, el eco del imperativo categórico kantiano se escucha en las palabras de la Corte. El respeto a la dignidad de todo ser humano prohíbe que el Estado trate a una persona simplemente como un medio para alcanzar un fin, incluso si ese otro fin fuera el de salvar las vidas de muchas otras personas, ¿no? Lo dice Habermas en un texto llamado El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos, que apareció en la revista Dianoia en el año 2010. Y no le falta razón a Jürgen Habermas. Ya desde el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos se lee lo siguiente, cito: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Derechos humanos. Me interesa solo subrayar en este punto que con la segunda formulación del imperativo categórico, Kant le está otorgando un contenido valioso a la ley moral, una materia, dice él mismo, y no se queda con la mera formalidad de la primera formulación del imperativo categórico, ¿no? Es decir, ahora ya disponemos de un criterio claro y determinante para justificar que una máxima nunca podrá ser universalizable si atenta contra la dignidad humana. Si retornamos al ejemplo del grupo subversivo de hace un momento, tendríamos acá un argumento adicional, ¿no? Y mucho más poderoso para calificar como inmoral el comportamiento de los terroristas, en tanto sus acciones constituyen una mera instrumentalización de los seres humanos a quienes asesinan. Los usan como medios para mandar un mensaje, ¿no? Merece la pena observar que al resaltar el valor intrínseco de las personas y plantear que esa dignidad irrenunciable se fundamenta en su racionalidad inherente, al hacer esto Kant nos está dando más luces sobre la noción de autonomía. Ciertamente habíamos adelantado que la autonomía está asociada con la buena voluntad, ¿no? Esto es, con la facultad de elegir lo que la razón reconoce como bueno. Y eso bueno es la ley moral, la cual supone siempre el respeto por la dignidad humana. En consecuencia, la voluntad autónoma se concretiza en acciones que reconocen y honran la dignidad de los seres humanos. Esto nos lleva a la última formulación del imperativo categórico, que tiene una naturaleza, digamos, teleológica, ¿no? Dice Kant: obra según máximas de un miembro que legisla universalmente para un reino de los fines simplemente posible. El reino de los fines es una suerte de comunidad utópica en la que todos los integrantes actúan como autores de las leyes morales, o sea, son legisladores, pero también constituyen la finalidad de dichas leyes. Esto es, a cada persona se le respeta y no se le instrumentaliza. Volvamos ahora por última vez al ejemplo kantiano del pedido de dinero para evaluarlo desde esta tercera formulación. Por un lado, en tanto legislador de un reino de los fines, el individuo que va a pedir el préstamo claramente se daría cuenta de lo contradictorio que es proponer como ley universal la máxima de no devolver el dinero, pues, como ya advertimos, socava el valor mismo de la promesa. Por otra parte, en su papel de miembro de dicho reino, una norma así implicaría la instrumentalización de un ser humano, el del prestamista, que incluso en alguna otra circunstancia podría ser el mismo, ¿no? De quien alguien más se aprovecha con miras a satisfacer otros fines. Como más o menos se podrá observar, esta tercera formulación del imperativo categórico funciona como una síntesis de las dos anteriores y enfatiza el rol de la autonomía en la moral kantiana. Resumiendo entonces, tenemos que es el sujeto, desde su racionalidad, quien determina la ley moral.
Y esa misma razón, como precisamos al inicio de esta charla, constituye la motivación que lo lleva a actuar respetando dicha ley. El punto interesante aquí radica entonces en que la autonomía está en las antípodas de significar que uno hace lo que le da la gana, ¿no? Por el contrario, se entiende como una autolegislación, ¿no? Tratamos de un gráfico, a ver si ayuda. La razón obedece las normas que ella misma ha postulado, ¿no? Y a esto parece referirse Kant cuando señala que la autonomía constituye, cito, el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana, ¿no? Desde la perspectiva del filósofo alemán, es justamente esa capacidad de autolegislarnos, que solo es posible en seres racionales, lo que nos hace dignos y merecedores de respeto. Ahora bien, podríamos someter a discusión, como lo hace la tradición pragmatista, por ejemplo, el hecho de atribuir el fundamento del respeto a este ingrediente especial que supuestamente poseemos los seres humanos, ¿no? A saber, la razón. Primero porque ya desde Darwin se ha revelado que es muy discutible determinar una esencia que nos separe radicalmente de otros seres, ¿no? Como dice Yuval Harari en su Homo Deus, buscar esa chispa que nos hace especiales se ha vuelto ya una tarea obsoleta. Entonces, si la existencia de este ingrediente especial que nos hace dignos se torna dudosa, parece necesario buscar otras premisas para justificar el respeto que los seres humanos merecemos, ¿no? Eso por un lado. Adicionalmente, la noción de autonomía kantiana está ligada, como ya hemos visto, con el uso de una razón no condicionada por otras influencias, ¿no? Por la experiencia, lo cual también resulta debatible, ¿no? O sea, realmente podemos separar la experiencia de la razón como si fuesen dos ámbitos del todo diferenciables. Una serie de estudios ha mostrado desde hace ya varias décadas que la razón no es independiente de todo contenido emocional, ¿no? Y por su parte, las emociones y los sentimientos incorporan ellos mismos cierta racionalidad, ¿no? Nos orientan en el mundo, configuran nuestra posición frente a él. Es decir, no se puede establecer una separación tajante, como presupone Kant, entre razón y experiencia. El problema con ello, como bien nota Miguel Yusi en el texto que he referido hace un momento, es que si se elimina ese postulado, se elimina con él el punto de apoyo de toda la normatividad del imperativo categórico, ¿no? Fin de la cita. No obstante, pese a estos y otros cuestionamientos, y ya para terminar, resultaría sin duda injusto, ¿no?, dejar de reconocerle al filósofo de Königsberg que hace 300 años haya sentado las bases de una tradición moral muy poderosa, de una vigencia innegable por varios motivos que espero haber mostrado al menos parcialmente y que resumiré en 3 puntos. Primero, el carácter universalista de la ley moral, traducido en la actualidad en los denodados esfuerzos, ¿no?, por extender la cultura de los derechos humanos. Segundo, ¿no?, el rol clave de la autonomía, que nos invita a evitar, por ejemplo, que conveniencias personales o motivaciones religiosas particulares pretendan imponerse para regular la conducta de los demás. Y tercero, el valor de la dignidad, que nos recuerda la importancia de reconocer y materializar en nuestras decisiones cotidianas el respeto que todos los seres humanos, sin distinción alguna, merecemos. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para preguntas, menos 8 creo. Si es que alguien quiere hacer una pregunta, ahí les pueden alcanzar un micrófono. De las operaciones concretas, que son etapas para llegar a lo abstracto, no se puede anular toda esa, saltear esas etapas, y necesitan la primera etapa, que es la sensorial, luego las operaciones concretas, y por otro lado también Kant también escribe la crítica de la razón pura. O sea, hay una contradicción ahí, porque él habla la autonomía de la razón pura, que es la que debe delimitar, ¿no?, el valor moral de las acciones, pero a la vez él tiene un libro
no lo he leído, pero sí algo crítica de la razón pura. Entonces, a la vez, y sé que es una aparente contradicción, me gustaría que me ayudara a dilucidar ese tema. Muchas gracias. Lo que Kant tiene es un gran proyecto crítico, ¿no? Redacta, entre otros textos, 3 grandes críticas, ¿no? La crítica a la razón pura. ¿Y por qué lo hace? Porque, bueno, no sé si alguien estuvo en la conferencia de Miguel Yussi hace un momento, porque él se da cuenta que la condición humana, el ser humano mismo, se puede investigar desde distintos ámbitos, ¿no? Una cosa es lo que uno conoce, ¿no? Y cómo se produce el conocimiento, la ciencia, si quieren. Otra cosa es cómo uno actúa, ¿no? El terreno de la moral, ¿no? Y otra cosa es el terreno sobre el cual nos va a hablar en unos momentos el profesor Yosimar Castilla, el terreno de la estética, ¿no? Entonces, en cada uno de esos terrenos, la razón y la experiencia operan de manera distinta y tienen objetivos diferentes, ¿no? Entonces, claro, si bien Kant, en su crítica de la razón pura, como él decía, después de leer a Hume, despertó de su sueño dogmático, es decir, se dio cuenta de la importancia de la experiencia para conocer el mundo. En el terreno de la moral, no sucede lo mismo, ¿no? Y más bien trata de justamente basar, ¿no? Y poner como centro de la moral a la razón. Entonces son distintas líneas argumentativas porque son distintos ámbitos de la sección, distintas dimensiones humanas que no tienen por qué trabajar igual y no tienen por qué tener las mismas condiciones, ¿no? Una cosa es que yo diga, este cuadro es bello, y ahí qué tipo de juicio se establezco, cómo se determina ese juicio, cómo se origina, y otra cosa es que diga, matar a un ser humano es inmoral, ¿no? Y otra cosa es que diga, esta mesa es blanca. O sea, son distintas operaciones, digamos, del ser humano, mentales si quieren, y por lo tanto distintas formas de proceder de la mente, y puede que lo que en una funcione, en la otra no. Entonces es otro ámbito del pensamiento kantiano, ¿no? El de la crítica de la razón pura, que no es el que nos toca ahora. Perdona, hay un cartel y estoy un poco ciega, entonces si me estoy poniendo algo no leo nada, disculpa.